Durante todos estos días se está debatiendo en todos los medios qué significó el cacerolazo del 8N. Los medios de la Corpo lo embellecen y nos muestran el germen de un futuro país distinto en la movilización del 8N. Por su parte, los medios oficialistas le restan importancia y hacen el eje de su análisis en plantear que no estuvo claro el motivo de la manifestación. Ambas miradas son intencionadas. Nuestra mirada. Si comparamos el cacerolazo del jueves con el del 13 de septiembre, hay que decir que el del 8 lo superó en número. Pero lo que no cambió fue el sector social que se movilizó, sectores de la clase media y tirando a media alta. Esta vez los manifestantes se cuidaron más en el tono de sus consignas, dejando en sus casas las más abiertamente gorilas y de derecha, y primando las consignas contra la corrupción, la inseguridad y contra la reelección y por la República. Ahora bien, ¿las demandas de la clase trabajadora estuvieron representadas en estos cacerolazos? Por más que buscamos, no vimos pancartas que pidieran salario igual a la canasta familiar, contra el impuesto a las ganancias a los trabajadores o contra el trabajo en negro y precario. La oposición patronal vio con buenos ojos las movilizaciones del 3 y del 8. Ninguno de ellos puede capitalizar por peso propio esta expresión política de las clases medias. Por eso, están viendo qué alianzas conforman y está en cuestión cuál será la sucesión en el 2015. ¿Una alianza de derecha? Esta película ya la vimos. ¿Una alianza UCR-FAP Coalición Cívica? Esta película también ya la vimos. ¿O Scioli como carta fuerte de un post-kirchnerismo de centro-derecha? En la medida en que vean que la red no va, van a empezar a mirar hacia quien mejor garantiza ese resultado electoral. Es Daniel Scioli. No me extrañaría que se corrieran del arco ideológico. Sin reelección ni sucesor propio a la vista, la menemización del cristinismo se encaminaría hacia un sciolismo kirchnerista. ¿Qué dirán los que se tragaban el relato K o el verso? Perdóname que te quite la guitarra. De un gobierno progresista, nacional y popular. Todo indica que el destino de la revolución K sería encumbrar al ex motonauta, que es una perfecta expresión de dualdo menemismo con rostro humano. ¿Estará cambiando la cámpora la imagen del nestornauta por la del motonauta? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Enseguida vamos a analizar las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la huelga general convocada para mañana en Europa. También tendremos la cobertura de la marcha por el orgullo gay que se realizó en distintos puntos del país. Ahora vamos a abordar algunos elementos del análisis de la política nacional. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, Elina. ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, distintos analistas en estos días planteaban a raíz del cacerolazo que esto significaba un freno, un tope para la perspectiva de la reelección de Cristina. Sí, me parece que el informe sintetiza bastante bien. Conceptualmente, nosotros veníamos analizando justamente que los cacerolazos eran una expresión de sectores de las clases medias altas que por sus propias reivindicaciones abonaban los proyectos políticos de la derecha política, sea Macri, sea la UCR, sea el FAP de Wiener, o los proyectos del PJ disidente como de la Sota. Y me parece muy bueno lo que señala, dos novedades. Una, no es que solamente le ponen trabas al proyecto reeleccionista, sino que prácticamente entierran la posibilidad de la reelección de Cristina. Y la segunda cuestión, esta que marca Alfonsín, que vimos en el informe, justamente, que estarían viendo, debido a que no tienen sucesor, Cristina no tiene sucesor, la posibilidad de empezar a negociar y ir a una negociación con Scioli, que podría ser el nuevo continuador del proyecto nacional y popular. Por eso me pareció muy bueno el informe cuando plantea así del eternauta al motonauta, ¿no es cierto? Claro. Bien, ahora, como vemos también en el informe, las demandas de los trabajadores no se expresaron en esta jornada. Salimos a las calles para preguntarles a ellos, a los trabajadores, cuáles son sus reclamos y sus necesidades. Y bueno, un poco de los sueldos de los médicos, los hospitales, que es lo que más hace falta. La inflación, está todo muy caro, no se puede vivir. Uno tiene que buscar trabajar más para poder llegar a fin de mes. No debería ser así. No, el problema es el impuesto a la ganancia, que lo están sacando mucho salario, mucho del impuesto a la ganancia. Como docente profesional, como mamá de casa, no alcanza. ¿Y el salario?
porque es indigno el salario nuestro, igualmente que el de los médicos, o sea, de todo argentino, no nos pagan lo que vale y lo que hacemos. A lo mejor uno pretendería que haya más gente blanqueada, no tanta gente en negro. Que todo está caro, que no nos alcanza la plata para nada, que no hay mucho trabajo, porque justamente yo ando buscando trabajo y no consigo. O sea, ni hay tampoco ni para gente joven, porque yo he visto muchos chicos que llenan currículos y no tienen posibilidades. Y bueno, de la inflación, bueno, verdaderamente que se va pum para arriba. A medida que hay más inflación, yo calculo que sí hay que pedir un aumento de salario, o sea, como todo trabajador, ¿no? Pero bueno, vos viste que el gobierno hoy en día, mientras ellos hacen el negocio de ellos y bueno, lamentablemente así. Y el trabajador, no solamente de esta parte, en todo en general, ¿no? Cada vez estamos más caídos en los salarios. Me llamo Ronnie Salas y soy albañil, que no ponen en blanco a todos. Mitad blanco, mitad negro. Todo lo que es la seguridad, todo eso. Al final el que está arriba en la altura es uno mismo, o sea, quien está en riesgo es uno, no ellos. Ellos, por ejemplo, somos 12 trabajando y solamente compran 3 arneses, nada más. Y todos tienen que subir a trabajar, no van a subir 3 personas nada más. Mi marido trabaja y no nos alcanza el dinero, o sea, únicamente para comer, o sea, para darnos otros gustos, vestirnos. Yo tengo 2 nenas más y bueno, no nos alcanza. Tiene muchos descuentos y por lo general no podemos hacer vacaciones ni ahí, o sea, nada. Hace años que no estamos. Bueno, veíamos la voz de los trabajadores. Estas demandas, es lo que decíamos antes, no están incluidas ni fueron, no se vieron en los cacerolazos. Justamente las demandas de los trabajadores, pareciera que en los cacerolazos no solamente la clase obrera no existe, sino que no tiene reclamos. Cuando hemos visto, bueno, la serie de demandas que plantean desde el impuesto al trabajo, el problema del impuesto al salario, el mismo problema del trabajo. Hay amplios sectores de trabajadores mayores de 40 años y la misma juventud que no encuentra trabajo en esta situación, las asignaciones familiares, el 82% móvil, es decir, una serie de consignas y de demandas que tienen los trabajadores que han estado ausentes. El trabajo negro también. El trabajo negro, el trabajo precario, el 82% para los jubilados que decía recién, la estatización y puesta bajo funcionamiento y control de los trabajadores de los principales servicios públicos como la electricidad, los ferrocarriles, el transporte. No queremos hacer una contraposición entre sectores de las clases medias. Justamente opinamos que los trabajadores tienen que levantar las demandas de los sectores medios. Fíjense, para poner un ejemplo, que en Capital Federal, cuando se dio el 8N, el cacerolazo, el día anterior y el mismo día del cacerolazo, hubo un gran apagón en grandes sectores de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Bueno, son las mismas empresas privatizadas en manos de empresarios que solo buscan lucrar con los servicios de la población, cuando esas mismas empresas deberían estar en manos de los trabajadores, que son los que pueden dar una salida, no solo para que haya tarifas baratas, sino para que este servicio pueda llegar a miles y miles de ciudadanos en Argentina que no tienen servicios esenciales como electricidad, agua, cloacas. Ahora, el 20 de noviembre hay una jornada, ¿no? Un paro convocado por Moyano y por Micheli. ¿En ese espacio se pueden expresar las demandas de los trabajadores? Nosotros creemos que ese paro hay que tomarlo con todo. Ahora, veamos que recién le ponen fecha a una semana. Entonces, ¿qué límite tiene ya? A una semana es muy difícil preparar el paro. Por otro lado, ni Moyano, ni mucho menos la CTA de Micheli tienen la capacidad de paralizar todo el país. Todo el mundo sabe que la mayoría de los gremios están enrolados en el oficialismo. Entonces, una primera exigencia era justamente convocar un paro con tiempo para poder prepararlo, con asambleas, para llegar a la base de los grandes sindicatos que, como digo recién, están en manos del oficialismo, y para que realmente pueda emerger todas las demandas que existen, que tienen los trabajadores, no solamente contra el gobierno de Cristina, sino contra distintos gobiernos provinciales. Para nosotros ese paro habría que tomarlo con todo. Estos son los límites que tiene y hay que ver en esta situación justamente. Nosotros hemos planteado una declaración desde el Frente de Izquierda y los trabajadores que este paro sea el inicio de un verdadero plan de lucha por todas las reivindicaciones que tiene el movimiento obrero, desde lo que vimos en el informe hasta terminar con el trabajo negro, el trabajo esclavo y la tercerización y la flexibilización laboral. Ahora, ¿cómo repercute esto acá en Córdoba?
Y las repercusiones en Córdoba, habría que ver. Si uno piensa la fuerza social que tiene la clase obrera, por ejemplo, solamente entre los afiliados de la UPC y del CEP tienen más de 60.000 afiliados. Es decir, que podrían ser el doble de lo que se expresó en el Patio Olmos el jueves pasado. El doble, solamente agarrando 2 gremios. 30.000 suman el complejo metalmecánico en Tres Mata o más, y la UOM, 5.000 trabajadores de alimentación, y así podríamos nombrar 50.000 trabajadores del comercio. Es decir, la fuerza social, y nadie puede creer que esos trabajadores no tienen demandas por las cuales les gustaría salir a protestar, sino que existe justamente este otro problema, las direcciones sindicales. Bueno, acabamos de ver hoy, por si algún trabajador estatal no se enteró, los dirigentes sindicales que protagonizaron la protesta contra de la Sota por el recorte de las jubilaciones, hoy acaban de decir que le ponen punto final a la lucha. Bueno, todo el mundo estaba enterado que hace meses que no estaban luchando. Decía anteriormente, para terminar, desde el Frente de Izquierda hemos sacado una declaración y desde el PTS creemos que en esta situación se hace muy importante poner de pie una asamblea, un polo común de todos los trabajadores combativos, antiburocráticos, no solo para intervenir en esta jornada del paro de Moyano la semana que viene, sino para levantar una tribuna que sea referente para miles de trabajadores en la Argentina. Muchas gracias, Hernán. Gracias a vos. Bueno, y el 10 de noviembre se realizó la Marcha por el Orgullo LGTB en distintos puntos del país, que en distintas fechas a nivel internacional se vienen realizando, originadas en lo que fue la revuelta de Stonewall, cuando la madrugada del 28 de junio de 1969, gays, travestis y lesbianas deciden enfrentarse a las razias policiales en un bar de Nueva York, donde se enfrentan en las calles combatiendo y levantando barricadas. En Córdoba también nos movilizamos. Estamos acá en la 4ª Marcha del Orgullo y la Diversidad en Córdoba, en una nueva Marcha del Orgullo organizada por sectores kirchneristas, principalmente junto con los radicales La Franja Morada, donde de la juventud del PTS nos movilizamos de forma independiente a 2 años de la aprobación del matrimonio igualitario y a meses de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Vemos que la igualdad formal no se refleja en la realidad, donde la mayoría de las personas trans sigue viviendo de la prostitución porque no tiene acceso a un trabajo digno, y así como tampoco vemos reflejado una igualdad real cuando la mayoría de los jóvenes trabajamos en condiciones de precarización laboral, trabajando en negro como monotributistas, contratados en un montón de fábricas, tanto privadas como del Estado. Por más de que los gobiernos capitalistas den leyes para el pueblo, nunca van a ser para satisfacerlo ni para hacerle un bien a la sociedad. Siempre va a ser para mérito y propio, digamos, en mérito político propio dentro del partido que está hoy en la Argentina de Cristina Kirchner. Por más de que se haya aprobado una ley de identidad de género y que dice que ahora las trans pueden llegar a ser algo más que plumas o putas de la esquina, y ya recién, ahora que se aprobó una ley y un papelito dice que podés llegar a ser una mujer o algo parecido como una persona dentro de esta sociedad, no quita que muchas de nosotras tengamos que estar en la misma situación de tener que ir a la vuelta de la esquina hacer un pete por 20 pesos para poder sobrevivir dentro de este sistema. Entonces, por más de que haya un montón de leyes, las realidades de este sistema son así y son tangibles. ¿Cómo la situación acá en Córdoba con el código de faltas, por ejemplo, particularmente del colectivo de hombres trans? Bueno, el colectivo de varones trans es muy diferente que el de las chicas. Por ejemplo, bueno, la mayoría de las chicas trans está en situación de prostitución y de calle y tienen más problemas porque además son mucho más visibles que los varones trans. A nosotros las terapias hormonales nos hacen, si quiere, tener la ventaja de pasar desapercibidos. Era un problema en tema de documentación. Nosotros tenemos una violencia, si se quiere llamar de alguna manera, a la hora de pedir un trabajo o a la hora de ir a pedir asistencia sanitaria. Y inclusive también en nuestros propios hogares. Estamos en contra, obviamente, del código de faltas y justamente también acoplamos a todas las reivindicaciones que se piden en la marcha de la diversidad, y por eso también estamos acá, más allá de la situación de las personas trans, porque somos conscientes de que también integramos esta sociedad. Y el código de faltas todavía no está nulo. Todavía dice que si dos personas del mismo sexo se dan un beso en la vía pública, te llevan presa. Todavía está dentro de la provincia de Córdoba ese artículo del código de faltas. Planteamos justamente la necesidad de movilizarnos desde las calles, impulsar de diferentes lugares, de diferentes facultades, un gran movimiento LGTBI, de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales,
que luche por nuestros derechos en las calles, pero sea independiente del gobierno nacional y la posición patronal. También cuestionando el carácter de la policía, que con los códigos de falta y contravencionales nos sigue parando en las esquinas, nos sigue parando en las calles, cuestionando también por qué el gobierno tiene que subsidiar a la nefasta, la oscurantista Iglesia Católica, que sigue pregonando la lesbotransfobia, como lo vimos reflejado en las movilizaciones del matrimonio igualitario. Vamos todos marchando con alegría en esta cuarta marcha del orgullo y la diversidad. Estamos con Eduardo Castilla, del blog colectivo Apuntes de Fronteras. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en estos días fueron las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Donde el demócrata Barack Obama se impuso ante el republicano Romney. Ambos candidatos han tenido una campaña costosísima. Lo que se calcula es aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. Eso fue lo que costó la campaña de ambos candidatos en estas elecciones. Más que costosa. Más que costosa, exactamente. Y bueno, muchos analistas hablan del voto a Obama como el voto al mal menor. Sí, lo que pasa es que hay una cuestión que Obama pudo aprovechar a su favor, es que Romney representaba lo más decadente del capitalismo norteamericano y lo más reaccionario desde el punto de vista social. Romney es un candidato que tiene una fortuna personal de 250 millones de dólares. Junto con eso fue filmado en un video que después se difundió públicamente, donde despreciaba abiertamente a los sectores de la población que no pagan impuesto a la renta, que es aproximadamente la mitad de la población norteamericana. Y lo otro es que Romney, para ganar las internas del Partido Republicano, tuvo que correrse políticamente muy a la derecha. Incluso muchos de los candidatos del Partido Republicano eran abiertamente reaccionarios, al punto que 2 senadores que no entraron eran antiabortistas y en su campaña antiaborto llegaron a plantear que había violaciones legítimas. Es decir, esto es la derecha norteamericana. Por suerte, estos energúmenos no entraron al Senado de la Nación norteamericano, pero esto fue la coalición política en la cual Romney estaba. Desde ese punto de vista, Obama, más allá de no haber solucionado muchos de los grandes problemas para los cuales fue votado en el 2008, logró mostrarse como el mal menor frente a lo que es Romney. De hecho, un dato que lo confirma es que 12 millones, sí, el 26% más de hispanos fueron a votar en relación a las 12 millones es lo que votó en total, es un 26% más, y en esos sectores el voto a Obama fue mayoritario. De hecho, 3 de cada 4 votos de latinoamericanos y 3 de cada 4 votos de afroamericanos fueron a Obama. También lo votaron los sectores de asalariados, los sectores de menos ingresos, mientras que el voto de Romney fue un voto de los sectores más altos, sectores de jubilados, esencialmente de raza blanca. Es decir, eso lo que muestra es una enorme diferenciación social, polarización social y política al interior de Estados Unidos. Es decir, entre dos coaliciones políticas distintas que representan, si bien ambos partidos responden a los intereses de los grandes grupos concentrados del capital norteamericano, desde el punto de vista de la percepción que tiene la sociedad de ellos, tienen intereses relativamente diferenciados. Ahora, la estructura de poder político se mantiene intacta, porque los republicanos siguen manejando la Cámara Baja. La ventaja, o sea, Obama no pudo lograr que en estas elecciones la ventaja le permitiera ganar las 2 cámaras. Entonces, quedó igual en la elección, como era antes de las elecciones, el Parlamento dividido entre Cámara Baja en manos de los republicanos y Cámara Alta en manos de los demócratas. Esto lo que abre es una situación donde lo que más probablemente se vea sean todo tipo de cortocircuitos desde el punto de vista político. Es decir, ya venía en una situación previa a estas elecciones de muchos tires y aflojes. Es muy probable que se vaya a una situación similar que al mismo tiempo tiene que ver también, o es una traba, a ver cómo Obama avanza en solucionar la crisis que tiene la economía norteamericana. Claro. Es decir, de hecho, un dato nada más, ahora la gran crisis que se puede abrir es ahora a principios de enero, cuando tengan que evitar o ver cómo empiezan a impulsar recortes por 600.000 millones de dólares, donde los republicanos lo quieren hacer recaer sobre un sector social y los demócratas prefieren hacerlo sobre otro sector. Claro. Ahora, durante el gobierno de Obama surgieron movimientos progresivos de masa como el Occupy Wall Street, que en relación al movimiento anterior, el No Global, es más progresivo aún. ¿Cuál es la relación entre estos movimientos y la clase trabajadora? En principio lo que logran es alentar a una mayor emergencia de la clase trabajadora. La clase trabajadora norteamericana viene de muchos años de retrocesos, tiene uno de los niveles de sindicalización más bajos del mundo, ha recibido muchos golpes en los últimos 30 años y esos elementos son los que hacen que haya retrocedido. La combinación entre el ataque de Obama y esta crisis a nivel internacional puede abrir a que Occupy Wall Street como movimiento que denuncia al gran capital imperialista, al poder económico detrás del
que el poder político aliente la intervención del movimiento obrero y aliente una intervención más clara de una conciencia anticapitalista. Eso es lo que puede verse en los próximos meses o en los próximos años, precisamente por estos problemas que tiene Obama desde el punto de vista político y económico. Pensando un poco en nuestro país, nuestra presidenta se ha tomado de las leyes más reaccionarias de Estados Unidos, como la antiterrorista, por ejemplo, y no de las más progresivas, como el derecho al aborto, por ejemplo. Bueno, y donde está golpeando fuertemente la crisis es en Europa, ¿no? Que mañana está convocada la huelga general en la zona sur, ¿no? En Portugal, Grecia, España y en Italia con paro de 4 horas y movilizaciones en Francia y Gran Bretaña. Veamos algunas imágenes y enseguida conversamos sobre esto. Para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del 6º mes del 60 al 50% de la base reguladora. La reforma laboral ha funcionado muy bien. El país, para ser productivo, poder competir, ha de entrar en una senda de moderación salarial. Hoy entra en vigor una medida dolorosa como es la subida del IVA. Y una vez más que son medidas que no suponen un perjuicio sustancial, que no suponen un perjuicio directo, ni siquiera indirecto, a la calidad de la enseñanza. Y eso va a garantizar a todo el mundo que la asistencia sanitaria va a seguir siendo, como ha sido hasta ahora, gratuita para todos los españoles. Todos emigramos fuera de un país para una mejor vida y no queremos estar sin trabajo, entonces no podemos pagar la tarjeta sanitaria. El mensaje era claro, la dependencia es insostenible. Es fundamental y prioritario, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Hay que renunciar a lo que no es financiable. No se puede gastar lo que no se tiene. El próximo 14 de noviembre se celebrará la primera huelga general ibérica de nuestra historia. Bueno, mañana entonces es la huelga general en Europa. Ahora, ¿estas medidas es suficiente para que la crisis no la paguen los trabajadores? No, claramente no. En realidad es una medida tardía desde un punto de vista. Es decir, si bien a lo largo de este año ha habido huelgas generales en Grecia, en España estuvo la huelga el 29M, que también la reflejaron ustedes aquí, son medidas insuficientes y son medidas tardías frente a un ataque brutal que está sufriendo la población trabajadora. Digo, hay datos espeluznantes. Por ejemplo, en Grecia y en España la desocupación es una desocupación del 25%. En países donde la desocupación, donde la crisis todavía no ha golpeado del todo abiertamente, como Alemania, hay una pobreza de 12 millones de personas. En Italia hay 8 millones de personas también bajo la línea de la pobreza. Es decir, los datos son brutales y muestran que efectivamente el programa de la clase capitalista para Europa es un programa de ataque sobre el nivel de vida de las masas. Es decir, esto es lo único que les puede permitir recuperar sus niveles de ganancia anteriores a la crisis. Desde ese punto de vista, tomando las palabras de Rosa Luxemburgo, desde un punto de vista, Europa se encuentra en una situación entre la cual se halla o entre el socialismo o la barbarie. Es decir, la barbarie capitalista que lleva, por ejemplo, suicidios como los que hubo en España en las últimas 2 semanas, que son el producto de los desalojos, lo que se llaman desahucios en el Estado español, el producto de la miseria a la que hacíamos referencia recién. Es decir, o la clase obrera de Europa toma en sus manos la pelea por una perspectiva socialista, por una perspectiva revolucionaria, enfrenta hasta el final a los gobiernos capitalistas, que más allá de su signo político comparten el mismo programa. Lo que hay es una diferencia de grados, entre Merkel, entre Hollande en Francia, o incluso entre una izquierda que se presenta como reformista, como es el caso de Syriza en Grecia, que si bien no ganó, estuvo a punto de hacerlo y también tiene un programa de defensa del capital. Entonces, frente a esa Europa del capital que defienden estos sectores,
Y frente a la Europa o frente a una vuelta a los estados nacionales, lo que se llaman las soluciones soberanistas, que por ejemplo es una solución que plantea el Partido Comunista Griego en el caso de ese país, la única opción posible que por lo menos nosotros como socialistas revolucionarios vemos es que efectivamente la clase obrera y los pueblos de esas naciones enfrente a sus gobiernos, los derriben y efectivamente se pueda avanzar hacia una federación común de estados obreros, de gobiernos obreros y populares que efectivamente tomando en sus manos el conjunto de la producción económica puedan darle solución al problema del desempleo, al problema de la pobreza, el problema de la vivienda. Es decir, la única salida posible en Europa es una salida revolucionaria como se está mostrando claramente. Es una crisis que tarde o temprano se va a expandir al conjunto del planeta y que obviamente también va a llegar a la Argentina con más o menos tiempo de demora. Bueno, muchas gracias por el análisis, Eduardo. No, por favor, a ustedes. Ediciones IPS, el Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky y el Museo Casa León Trotsky de México presentan Mi vida, intento autobiográfico, de León Trotsky. Segundo tomo de las obras escogidas. La historia contada en primera persona, por uno de los protagonistas de los acontecimientos más significativos que cambiaron el rumbo de la historia del siglo XX. En venta en las principales librerías del país y en la sede del IPS, Riobamba 144, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme que en mi juventud. La vida es hermosa, que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia, y la disfruten plenamente. Segundo tomo de las obras escogidas. Mi vida, intento autobiográfico, de León Trotsky, en venta en las principales librerías del país y en la sede del IPS, Riobamba 144, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, y tenemos otra invitación para compartir, para ver teatro independiente. En esta ocasión se trata del espectáculo Panfletarias, payasas que no se callan. Y es justamente un espectáculo de payasas para adultos en el cual dos personajes se interrogan si es que siempre existió el Estado y si es que siempre existieron las instituciones. Veamos las imágenes. Bueno, para quienes no se dieron cuenta, yo también soy parte de ese espectáculo, así que refuerzo la invitación. Nos quedan 2 funciones este año, los sábados a las 22 horas en el Espacio Cultural Bataclana, que es un espacio autogestionado. Y ahora nos despedimos hasta el próximo martes a las 19 horas. Muchas gracias por acompañarnos.